Buenas noches chicos y chicas, les quiero conocer a continuación algunos puntos importantes para que podamos aplicarlos en el desarrollo de esta sesión. Voy a pasar algunos puntos rápidamente para enfocarnos en los principales. Acá se tiene el detalle de que vamos a trabajar un tipo de datos implícito o tipo de dato explícito. Entonces implícito es cuando vemos de que el servidor Oracle transforma automáticamente ciertos datos, y explícito es cuando yo utilizo ya una función propiamente para hacer esa transformación. Entonces implícito podríamos involucrar lo que es el cambio de número hacia carácter, o lo que es fecha hacia carácter, y de manera inversa va a pasar algo similar. Eso debería ser implícito. Y explícito es cuando yo le aplico alguna función apropiada. Entonces si yo quiero transformar de carácter hacia fecha, aplico toDate. Cuando quiero transformar de carácter a número, aplico toNumber. Y lo inverso sería a través de la función toChar. Acá se tendría el detalle, por ejemplo, si yo quiero pasar una fecha hacia carácter y que tengo que respetar algunos formatos específicos. Entonces formatos, acá tenemos el detalle a través de esta tabla para que veamos cómo aplicarlas en el ejemplo correspondiente. Acá tenemos algunos ejemplos de cómo podríamos tener esta aplicación y un ejemplo ya concreto de cómo se tendría ello, ¿no? Y acá vemos el detalle en cuanto a lo que menciona ese punto de formato FM. Entonces ese FM es para poder obviar de repente algún número cero que tengamos en una fecha y poder trabajar solamente con las cantidades mayores a 0. Acá tendríamos el detalle en cuanto a si yo deseo transformar de número a carácter y aplicándole diversos formatos. En el ejemplo acá propiamente estamos viendo que se está queriendo transformar un salario hacia carácter, considerando el formato que vemos a continuación. Ahí tenemos alcance, ¿no? Diversos números 9, ¿okay? Que corresponde a los números propiamente que va a tener este resultado, y luego el número 0, que correspondería a específicamente los números ceros que yo tendría en mi resultado. Si yo quiero hacer el proceso inverso, o sea, transformar de carácter a número o a fecha, acá tendríamos el detalle de ambas funciones. Y las funciones, de hecho, tienen que trabajar también con un formato específico, ¿no? Entonces acá vemos el detalle en cuanto al formato de fecha RR. En cuanto a funciones de mediación, tener en cuenta de que primero tenemos que encontrar el primer resultado que está en la parte interna, para que luego ese resultado se aplique a la siguiente función y podamos obtener los diversos resultados. Acá tenemos el ejemplo a través de esta concatenación de funciones, y este segundo ejemplo con esta otra concatenación. Acá lo importante que tendríamos que considerar es el detalle en cuanto al uso de varios 9 en el formato. Entonces ahí vemos de que se muestra una letra D. Entonces a partir de la letra D hacia adelante, hacia la derecha, tenemos el detalle de cuántos decimales queremos involucrar en el número. Al costado izquierdo encontramos la letra G. Entonces a partir de esa letra G hasta la letra D tenemos el detalle de las centenas, decenas y unidades que va a tener nuestro número. Y al costado izquierdo de la letra G tendríamos el detalle de cuántos miles vamos a involucrar en el número. Entonces si hemos colocado dos 9, es que vamos a involucrar máximo, ¿no?, una cantidad de 2 dígitos para los miles. Y ese detalle lo podemos ver en el reporte a continuación. En este punto también es importante que podamos comentar lo que se tiene en el mensaje NLS Numeric Characters, donde ahí vemos de que se muestran diversos comillas simples y en el medio una coma y un punto. Entonces la coma significa la separación de los decimales y el punto significa la separación de los miles, ¿no? Entonces ahí vemos cómo se va a poder expresar al final el detalle en cuanto al resultado. Las funciones que vamos a ver a continuación están relacionadas con los valores nulos. Entonces, en primer lugar, lo que es la función NBL, a través de un ejemplo concreto, ahí podemos ver en la sentencia, en la primera línea, se hace uso de esta función NBL. Y lo que hace esto es comprobar si en el campo comisión PCT se tiene un valor nulo. Si tuviese un valor nulo en ese campo, entonces lo que va a mostrar es el número 0. Por eso se muestra ese segundo dato. Si en caso nosotros encontremos un dato propiamente, ¿no?, o sea, no sea nulo el campo comisión, entonces va a mostrar lo que se tenga en ese campo, la información de ese campo. ¿Okay? Entonces así va a trabajar esta función NBL. Por eso en el reporte vemos de que se muestra varios números ceros. Entonces quiere decir de que para esos registros
comisión PCT es nulo. La siguiente función NBL2 trabaja de un modo similar. Analiza en esta ocasión lo que se tiene también en el campo comisión PST, y si en caso nosotros tengamos en ese campo un valor nulo, entonces nos va a mostrar en el reporte el mensaje sal. ¿Ok? Pero a diferencia, si nosotros tenemos un valor en ese campo, entonces nos va a mostrar el mensaje concatenado que dice sal más com. Por eso en el reporte vemos de que cuando comisión es nulo, nos muestra como resultado ese mensaje sal, y cuando hay un valor en el campo comisión, entonces nos muestra el mensaje sal más com. La función nullIf compara dos resultados que podamos obtener de expresiones. Por ejemplo, acá vemos de que está comparando el uso de la función length para lo que es el largo del nombre y el largo del apellido. Entonces, cuando ambos son iguales, entonces ahí nos va a mostrar el resultado null, como se puede comprobar en el reporte. La función QualesEd trabaja también con nulos, y ahí compara si nosotros tenemos en un campo un valor nulo. Entonces acá vemos de que la función comienza viendo lo que se tiene en el campo comisión. Entonces, si en el campo comisión yo tengo un valor nulo, entonces se pasa al siguiente dato o al siguiente parámetro. Si en caso comisión tengo un valor, entonces muestra el valor y el resto lo descarta. ¿Ok? Entonces, en caso comisión sea nulo, como les había dicho, entonces se pasa al siguiente parámetro y analiza lo que se tiene en el campo manager ID. Entonces, de igual manera, si en manager ID yo he ingresado un valor, entonces me muestra el valor propiamente y descarta el siguiente mensaje. Si en caso el manager ID también sea nulo, entonces se pasa al siguiente parámetro, donde podemos ver que ahí se tiene un mensaje, ¿no? Entonces, finalmente mostraría ese mensaje en el reporte. Y eso lo podemos también ver, ¿no?, en la parte de abajo, donde tenemos el reporte de un ejemplo. Y finalmente tenemos acá el detalle en cuanto al uso de expresiones condicionales, similar a lo que trabajamos con el if then else en la parte de programación. Entonces, acá tenemos en primer lugar la expresión case, que analiza diversos casos que nosotros podríamos tener frente a un campo, el valor que tenga un campo. Entonces, acá tendríamos un ejemplo, ¿no? Entonces acá lo que se desea es analizar el campo jobID. Entonces, si el campo jobID es igual a itprog, en el primer ejemplo, en la primera línea, entonces ahí lo que hace es multiplicar 1.10 por salario, ¿ya? Entonces ese sería el resultado que va a mostrar, o lo que voy a tener en la parte del reporte. Cuando el jobID sea igual a stclerk, la segunda línea, entonces ahí hace otro cálculo que sería 1.15 por salario, y ese resultado lo muestra en el reporte. En caso jobID sea igual a srep, entonces hace el siguiente cálculo, o sea 1.20 por salario, y eso es el resultado que va a mostrar en el reporte. Y en caso, por decir, jobID no sea ninguno de estos tres, entonces directamente con else muestra el salario y finaliza, para finalmente tener un alias que es el encabezado que se va a mostrar para esta columna, ¿no? Y es lo que pueden ver en la parte del reporte. Y algo similar nosotros vamos a poder encontrar a través de la función decode. Entonces, en decode nosotros vemos que acá se tiene el detalle del análisis de un campo, de una tabla, jobID también, pero acá la diferencia es que estamos haciendo la separación utilizando comas, ¿no? Entonces, jobID, luego viene coma, y luego viene el campo, el nombre, el valor que va a tener ese campo, en este caso itprog, y luego el resultado que debe mostrarse, ¿no?, en la parte del reporte. Y así, ¿no?, por cada análisis, por cada condición que estamos teniendo en esta parte, y caso contrario, directamente que muestre salario. ¿Okay? Algo un poco distinto que nosotros podríamos revisar, sobre todo en la parte del case, es cuando nosotros queremos analizar datos numéricos. ¿Okay? Acá, si recuerdan, tenemos alcance de datos de tipo texto. Entonces, acá les voy a mostrar lo que va a suceder cuando nosotros trabajamos con datos de tipo numérico, como es un salario. Entonces, acá estamos analizando el salario en diversas condiciones. En caso del salario sea por sí menor a 5.000, nos debe mostrar el mensaje de low. Cuando el salario sea menor a 10.000, nos debe mostrar el mensaje de medium. Cuando sea el salario menor a 20.000, nos debe mostrar el mensaje de good.
y el caso contrario que directamente muestre el mensaje de excelente, ¿no? Entonces sabemos de que el campo propiamente se está aplicando en cada línea para poder obtener el resultado. También podemos ver de que esta ocasión se ha trabajado los paréntesis, ¿no? Entonces si deseamos podemos trabajar con paréntesis, o si deseamos lo podemos obviar simplemente. Ok chicos, entonces con esto tendríamos alcances generales de lo que pide este siguiente laboratorio para que podamos resolver todos los ejercicios que tenemos que resolver. ¿Listo? Muchas gracias.